tema porque pese a que en Chile han aumentado las normas para reforzar la probidad y la transparencia, cada día surgen nuevos hechos o denuncias que revelan irregularidades. Esta semana, por ejemplo, se conoció que varios municipios gastaron más de 31.000 millones de pesos en celebraciones. A esto se sumó el miércoles una denuncia de un medio en contra de la propia Contraloría General de la República por un pago de más de 1.300 millones en viáticos y la tramitación de miles de licencias médicas de su personal. Y aunque el organismo aclaró la situación y la calificó de una mezcla tendenciosa de datos, surge la preocupación por las prácticas que existen en la administración pública. Queremos profundizar en estos temas y para eso nos acompaña aquí en el estudio Francisco Agüero, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también alguien que formó parte de la Comisión Asesora Ministerial sobre Probidad. Bienvenido, Francisco. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Francisco. A ver, lo primero, quisiera quedarme con esta denuncia que se hizo ayer respecto de Contraloría, la cantidad de viáticos, la cantidad de recursos que se habían gastado en viaje y las licencias médicas. ¿Qué tan complejo puede ser que el ente Contralor, que es quien fiscaliza otras reparticiones públicas, se vea involucrado en un reportaje, en este caso una denuncia de este tipo? Después vamos a hablar de los descargos, porque la Contraloría hace una serie de descargos que parecen bastante lógicos, pero que se ponga a la Contraloría bajo la lupa. ¿Es algo deseable? ¿Es algo bueno? ¿O es algo que puede afectar a la fe pública, en definitiva? Bueno, en el derecho se dice que un principio importante es que no solamente tenemos que tener personal vigilando, sino que hay que vigilar a los vigilados, controlar a los que nos controlan. Y eso es un problema importante, ¿no? El diseño de la Contraloría es un organismo unipersonal, con mucho poder. El contralor o la contralora en este caso tiene mucho poder respecto al servicio y también tiene que ser objeto de escrutinio porque también pueden haber irregularidades o abusos como ocurren en todos lados. Ya, y particularmente esta denuncia que se hace ayer, esto fue La Segunda, el diario La Segunda, que da cuenta de un informe que después la Contraloría dice que es un informe periódico que se le envía a los parlamentarios, donde la propia Contraloría reporta la cantidad de licencias y la cantidad de viáticos. Son 1.384 viáticos en el 2025 y 3.672 licencias médicas. Así sonaba súper abultado y sonaba como, claro, algo que generaba cierta sospecha. Cuando ya la Contraloría hace sus descargos, ¿crees que quedan despejadas las dudas sobre el ente Contralor? Bueno, hay que mirar el detalle de las licencias, ¿no? Cualquier servicio público, cualquier empresa tiene derecho sus trabajadores a estar enfermos. Hay que ver si son efectivas o no, eso es un detalle que tendrá que ver, pero la Contraloría también, recordemos, detectó el año pasado este problema de las licencias y licencias falsas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí uno debería hacer un examen mayor, probablemente la Contralora lo está haciendo, por una parte. Y luego está el tema de los viáticos, ¿no? Los servicios públicos están funcionando en un mundo, y las universidades y las empresas en un mundo global, esa es una realidad. Entonces, ocurren eventos internacionales en los que se generan redes. Esas redes son importantes, a veces aparecen nuevas formas de detección, de criminalidad, en fin, recordemos que la Contraloría tiene un rol importante en probidad y control de la corrupción y también del buen uso de los recursos públicos. Así que muchos de estos viáticos deben estar justificados, los funcionarios también viajan, la Contraloría tiene una presencia nacional, es decir, probablemente son viáticos que están bien justificados, ¿no? Ese es el principio general, digamos, de buena fe, yo creo que sí. Ahora, pueden haber situaciones irregulares, pero eso deben ser, como siempre, las menos, ¿no? Francisco, ¿y cuál es la mejor forma para escrutar una Contraloría General de la República que se ve como omnipotente, como muy poderosa, además con un Contralor que, por ejemplo, no está sujeto al poder político, no lo puede remover a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Hay que tener una comisión permanente? ¿Una vez al año el Contralor debería ir a dar explicaciones ante alguien, ante el presidente, ante el Congreso? ¿Cuál es la mejor manera de escrutar lo que hace y no hace la Contraloría? Una muy buena pregunta, porque es un organismo unipersonal, como dices tú, es autónomo, tiene bastante independencia y tiene bastante apoyo político. Y poder. Y poder. Sí. Y a veces no hay tanta crítica, porque los funcionarios tienen un estatuto, los funcionarios de la Contraloría tienen un estatuto especial, bastante subordinado a lo que hace la Contralora o el Contralor, y desde la academia tampoco hay tanta crítica, porque muchas veces son profesores o abogados que están lidiando con la Contraloría, ¿no? Ahora, si hay un control judicial, las Cortes de Apelación, la Corte Suprema controlan la Contraloría en algunos casos cuando toma algunas decisiones, y tal vez lo que hay que pensar más adelante es un diseño, ¿no? Porque una manera de controlar un órgano puede ser rindiéndole control al poder político frente al Congreso, pero también a veces los diseños de una comisión, por ejemplo, en ciertos casos pueden permitir que hayan votos disidentes y eso puede ser una manera también de controlar interno, ¿no? Ya, la cuenta pública no basta, ¿qué hace el Contralor una vez al año? Las cuentas públicas son buenas, es una buena manera de transparentar lo que se está haciendo, de rendir cuentas. A veces las cuentas públicas, algunos organismos son un detalle, muchas cosas que no son lo más importante, pero ciertamente ayudan.
pero puede pensarse en mejores formas de control. Ahora, ¿quién fiscaliza finalmente en la práctica a la Contraloría? Porque ayer, insisto, todo esto emana de una publicación de prensa. Muchas veces la prensa termina fiscalizando y destapando casos de corrupción cuando la institucionalidad no alcanza. Creo que no es el caso de ayer, pensando en los descargos de la Contraloría, que, por ejemplo, en algo que a mí me parece que es bien decidor, explica, y esto me parece importante, que claro, que se participó en la auditoría de los estados financieros de la Organización Panamericana de la Salud, donde se estaba cuestionando que viajaron 6 funcionarios a Washington con un viático que era elevado, etcétera. Y ayer esto se le imputa a la Contraloría como un gasto, y la propia Contraloría dice esa plata se devuelve íntegramente al Estado de Chile, lo paga la OPS, y este es un acuerdo que tiene Chile con la OPS. Claro. Entonces, ayer se le imputaban cosas a la Contraloría que rápidamente fueron desmentidas. Pero más allá de eso, hubo ahí un intento de que la prensa también levantó un informe para fiscalizar a la Contraloría. Me imagino que ese no es el canal regular. ¿Cuál debiese ser el canal regular para que la Contraloría también se sienta suficientemente fiscalizada? En la democracia yo creo que el rol de la prensa es crítico, es fundamental, y sobre todo en la fiscalización. En el caso de la Contraloría puede que la justificación sea súper plausible, pero en otros casos, el caso convenios, por ejemplo, el rol de la prensa regional fue clave, es decir, fue detectado por un diario online regional, es decir, entonces ahí se ve que el rol de la prensa es crítico. Claro, pero en cada uno de esos casos, totalmente, pero en cada uno de esos casos todos nos hemos preguntado por qué la prensa termina haciendo ese trabajo, que está bien, porque además lo pone de cara a la ciudadanía, pero ¿qué pasa con los controles internos? En el caso de la corrupción municipal, por ejemplo, siempre nos hemos preguntado si las contralorías internas funcionan, si los concejales hacen su labor, porque finalmente tampoco la prensa puede estar en cada una de las cosas cotidianas de los actos de los organismos públicos. No, por supuesto. Yo creo que una pregunta importante es el rol de los concejales, ¿no? Porque se dice, bueno, los concejales aprueban el presupuesto municipal, pero aparentemente, pasando a la otra noticia, ¿no? Aparentemente en algunas municipalidades no funciona, ¿no? Entonces, ¿hay alguna crítica incluso a la cantidad de concejales que pueden fiscalizar bien una municipalidad en países mucho menos corruptos que Chile? En los países nórdicos se dice que tener muchos concejales en una municipalidad no ayuda a fiscalizar. Es como que se diluye la responsabilidad y tal vez ninguno está pensando en ser un contendor del alcalde, ¿no? Entonces, tal vez tenemos que pensar algunos mecanismos propios de las municipalidades, pensando en el tema del buen uso de los recursos públicos, adicionales a la Contraloría. La Contraloría tiene poco control respecto a lo que ocurre en las municipalidades y, por supuesto, hay áreas donde hay muy poco control del sector público. Francisco, una pregunta más de la Contraloría. ¿Está tan sujeta a la ley de transparencia como está sujeto a otros organismos públicos en que uno puede preguntar con un nombre, que uno puede inventarlo, envía el requerimiento, la Contraloría tiene la obligación de contestar todo a todos o tiene un escudo de secreto más poderoso que el resto de los organismos? Bueno, la Contraloría lleva investigaciones que son confidenciales, además hace auditoría, que son procesos distintos, se rigen por reglas de transparencia. Ahí no recuerdo bien la norma, como a los organismos autónomos tienen a veces reglas especiales de transparencia, ¿no? El Banco Central, la Contraloría, el Ministerio Público, distinto a, no sé, la Universidad de Chile tiene un deber de transparencia. Es muy delicada la información, en el fondo. Sí. Ya, ahora lo deseable, me imagino, o ayer finalmente también sirve, Francisco, para que se aclarara este punto y la Contraloría sienta que hay una mirada y una lupa que también pesa sobre sí misma, digamos, más allá de que en el último tiempo la Contraloría ha destapado un montón de cosas. Dentro de las cosas que ha destapado la Contraloría está este informe que hace sobre los municipios, donde dice que hay municipios, y no pocos, y hay casos bien como llamativos, donde se ha gastado más en celebraciones que en temas sociales para los vecinos. ¿Cómo miras tú eso? Porque hay expertos que lo han matizado un poco y que se preguntan cuál es el límite de lo que tiene efectivamente un interés público, lo que va en beneficio de las personas y si las celebraciones entrarían o no dentro de ese... Claro, es una buenísima ámbito, pregunta, digamos. porque uno dice, bueno, probablemente algunas de estas son municipalidades pequeñas, son zonas aisladas y que de repente es necesario unir a la comunidad, ¿no? Entonces uno podría decir... había un caso, Río Verde era, Sí, ¿no? que lo hablamos, yo lo conozco bien, que es de Magallanes, de mi región, Magallanes. que es una comuna muy chica que gasta casi $1 millón por habitante, pero eso Per es dinamizador de la sociedad, eventos que hace que la comuna sobreviva, si no nadie se vería las caras porque cada uno viene a una estancia. Exacto, entonces yo creo que esa es una Hay un pregunta. matiz. Es decir, yo creo que hay que ir caso a caso y preguntar, porque bueno, en algunos casos puede ser bien justificado, en otros casos no, pero de todas maneras el informe es interesante y valioso porque como una herramienta uno podría decir, bueno, ¿qué está pasando? Un concejal podría justificarlo y yo creo que en el caso de comunas pequeñas, lo pensaba yo, como dices, es una cosa que une, es decir, probablemente hay mucha distancia en Magallanes y es necesario tener esta distancia. En otras áreas probablemente no,
De todas maneras nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿se están gastando bien o no los recursos públicos? Algunos días son bien curiosos que parecen como celebraciones, ¿no? El día del payador, el día de los que pasamos el día agosto, del circo, el día de Halloween, el día del títere. Hay otros más normales, o sea, más recurrentes la celebración, el día de la mujer, el día del papá, el día de la mamá. Eso está dentro del mapeo. Claro, pero cuando claro. se empiezan a sacar días, porque día hay de todo, el día del periodista lo podrían celebrar algunos, no sé. David, hay de todo, celebrarlo. hay de todo. Ahí Sí. hay un foco de corrupción también eventualmente. Mira, no necesariamente corrupción. Acá, primero, se han hecho, la Contraloría lo detecta mirando esencialmente información de transparencia, de compras públicas. Dice, mira, aquí vimos que hay una contratación que excede tal vez lo que es ayuda social. También hay que definir qué es ayuda social. Y algunas de estas cosas podrían ir perfectamente en la cohesión de la comunidad, sobre todo una comuna muy chica. Es decir, me parece razonable, sin conocer el detalle de la celebración, pero en otros casos no. Entonces, de todas maneras, generar esta información, estos informes consolidados, que han sido útiles. El caso de las licencias precisamente parte así, ¿no? Es un informe consolidado que hace la Contraloría, también sobre el uso del royalty en la municipalidad y en este caso las celebraciones de cosas que podrían requerir una buena justificación o tal vez no, pero no necesariamente corrupción. Es difícil, me imagino yo, poder pormenorizar si es que no se hace el caso a caso, ¿no? Cuando se está hablando de ayuda social, cuando se está hablando de algo que efectivamente tiene un interés público y que está bien en el fondo, aunque esté en el contexto de la celebración, y cuando incluso esto puede ser ocupado como una herramienta o de campaña o de consolidación o de exaltación de la figura de los alcaldes, porque también cuando en el fondo es el alcalde el que organiza y el que invita a la celebración, podría darse un escenario para hacer campaña, una campaña incluso permanente. Absolutamente, eso es evidente. Pero ¿y eso cómo se fiscaliza y cómo se discrimina? Porque también podría ser que el alcalde está haciendo efectivamente una celebración que lo amerita, que tiene un interés público. Alguien podría decir que incluso esto ayuda, no sé, a la salud mental de las personas, a la cohesión social. O sea, uno podría encontrar una justificación. No, yo creo que algunas muchas probablemente tienen una muy buena justificación, porque igual hay un control de concejales, hay transparencia en lo que se debate, hay personas que podrían querer ser electas concejales, o no, o alcaldes, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay que mirar con lupa y hacer las preguntas que corresponden. Yo creo que el rol de la prensa acá, el rol de la Contraloría ayudan a que en definitiva se esté usando mejor los recursos públicos. Uno puede pensar en otras estrategias. De todas maneras, el dato de decir, mire, por per cápita es importante en algunas comunas. Algunas parece que tienen más recursos. El tema electoral obviamente está presente, pero eso es parte del sistema. Además, si hay más celebración en época de campaña, evidentemente que hay más sospechoso que cuando no. Ahora, el grado de discrecionalidad que tienen los alcaldes debe ser bastante grande en este caso. Pensando, se me viene a la cabeza el caso de Katy Barriga, que en el fondo también tenía que ver con gastar plata en comprar peluches, en hacer regalos y en celebraciones, porque tenía este festival musical de Maipú que gastaba una cantidad de plata enorme. Y alguien podría decir, bueno, es innegable que estuvieron ahí los grupos, que esto tuvo una cohesión social, que la gente celebró y festejó, pero muchos dicen, bueno, pero esa plata pudo haber terminado, no sé, mejorando la red de agua potable, por ejemplo, de la comuna. Buenísima pregunta, porque además el caso Maipú tiene una particularidad. Normalmente las municipalidades tienen corporaciones municipales, que es un área donde el control no ha sido tan fuerte. Un poquitito más oscuro. Y además Maipú tiene una empresa municipal de agua potable, que precisamente la empresa agua potable de Maipú, efectivamente, la Contraloría hizo una auditoría hace muchos años y dijo, mire, no cobran las cuentas de agua, no cortan el servicio, no persiguen las deudas y probablemente por ahí también había un área de poco control por parte de la Contraloría. Y de la municipalidad. ¿Y cuál es el límite de todo esto? Porque yo también lo veía y uno se espanta con los datos, con todos estos días que decíamos de Halloween, del payador, del circo. Si la Contraloría comienza a mirar qué pasa en cada uno de los municipios, quizás un alcalde se inhiba de utilizar recursos públicos en hacer estas celebraciones que ya están acostumbradas a hacerlas en social. El Día del Esquilador, por ejemplo, pensaba en el caso de Río Verde. ¿No podría eso abrir una puerta de relacionarse mucho con el mundo privado y que el alcalde tenga que depender del supermercado de la esquina para que le financie la actividad, para no ocupar los recursos públicos? Porque estamos en una línea súper delgada ahí. Sí, y probablemente es lo que no queremos. Es decir, ahí ya... ¿Hasta dónde entonces? Claro, yo creo que el buen uso de recursos públicos también puede implicar alianzas con el sector privado, ¿no? O donaciones en ciertos casos que también requieren control y a veces no hay tanto control. Claro. Aquí la Contraloría mira el gasto que hacen las municipalidades, es un gasto fácil de controlar, pero el caso, por ejemplo, el caso convenios, ahí era una transferencia al sector privado donde el control por la Contraloría es mucho, mucho más débil, ¿no? Entonces ahí esa puede ser una vía para usar otros mecanismos que no queremos. Ya, pero eso no está muy bien ponderado desde el punto de vista de la transparencia, el cómo se relacionan los municipios con el mundo privado, con que el local de la esquina me ponga la completada para celebrar el Día del Circo, por ejemplo. Eso va a ser poco, ¿no? Pero hay muchas transferencias. El ex contralor Bermúdez, cuando fue a la Comisión Jaraquemano, dijo, tenemos una cantidad, pero una cantidad, es inimaginable la cantidad de plata que se transfiere al sector privado para
desde beneficencia, desde el caso convenio, en fin, pero determinar cuánto era, el Contralor nos dijo, lo hice solamente con una calculadora. Es decir, a eso demuestra el nivel de equilibrio Claro, precario. y el alcalde los rige después, le checa las patentes, los permisos y todas esas Es decir, cosas. hay muchas cosas que se podrían mejorar. Ahora, ¿esto estuvo contenido entonces en esa comisión ministerial de probidad, en el fondo, que se hizo, esta comisión Jaraquemada? Yo no sé hasta qué punto se han recogido esas ideas, hasta qué punto se han puesto sobre la mesa ideas para tener un mayor control, por ejemplo, sobre los municipios que sabemos son como pequeños feudos y que además tienen muchas veces muchos recursos. Sí. Bueno, hicimos 50 propuestas en la comisión al presidente Boric. Algunas de estas se recogieron rápidamente, sobre todo en las leyes de presupuesto. La ley de presupuesto inmediatamente siguiente, y otras han incorporado algunos mecanismos. Hay propuestas de mayor envergadura que no han sido recogidas, lamentablemente. Los municipios, entre otros, son actores que se rigen por la norma de transparencia. Eso está cambiando. Hay intento de cambiar la ley de transparencia. Ley de compras públicas también cambió, pero de todas maneras depende a veces de no solamente el control del organismo, sino que el control de terceros, de la prensa, de la ciudadanía. Y hay un espacio de reformar ahí importante. Sí, de todas maneras. Y hay muchas miradas sobre lo que hay que hacer en transparencia en nuestro país. ¿Hay una mirada desde la izquierda y otra desde la derecha? ¿O más bien hay puntos comunes respecto a cuál es el sendero o la senda que tiene que seguir Chile? Yo creo que como estos escándalos afectan la credibilidad de cualquier presidente, tanto sea un presidente de izquierda o de derecha, no quiere verse afectado por escándalos de este tipo. El caso Convenios marcó bastante la agenda del gobierno de Boric, y yo entiendo que alguna gente que está participando en este gobierno tampoco quiere que se repita un caso así. Es decir, hay esfuerzos de evitar esos errores y ojalá de hacer cambios legales que perduren. Tanto para izquierda y derecha, todos queremos que los recursos públicos se gasten bien. Que no se dilapiden, claro. Estábamos hablando hace un rato de la delincuencia y hablábamos un poco de las consecuencias que tiene o no el delinquir o salirse de la norma o agredir a alguien o la agresión dentro de los colegios, y un largo suma y sigue. Y uno también se pregunta cuántas sanciones hay en estas materias o cuánto se pone un manto de duda, en este caso sobre los municipios. Salen algunos a alegar y dicen, ojo, no nos metan a todos al mismo saco, pero después poco sabemos que el municipio, tanto salvo los casos más connotados, efectivamente transgredía la norma, pues celebró y no envió la plata a lo que se requería, o llevó a su corporación plata que era para pagar los sueldos, etcétera. Y uno se pierde en cuántas sanciones hay respecto de esos comportamientos y esas como prácticas que se salen de la norma, ¿no? ¿Eso existe o hay grados de impunidad? ¿Qué tan relevante es que se sancione? Porque si no, me imagino, y lo llevo al tema de las licencias, veía el otro día, no sé, de no sé cuántos 20 no sé cuántos mil sumarios que se han hecho por las licencias médicas falsas, hay un 2% que se ha terminado. Claro. Entonces uno dice, chuta, esto que fue tan rimbombante, que nos estuvo a todos pensando y mirando lo que pasaba con las licencias médicas, ¿puede terminar en nada? A ver, yo creo que tenían investigaciones, pero los procesos, en el caso de los sumarios, es un sistema bastante lento. No, es súper engorroso es y un caro, juicio, además. es un juicio que uno tiene que llevar contra el funcionario que quiere verificar si cumplió o no la normativa. Luego el funcionario puede reclamar de la medida judicialmente, puede ir a la Contraloría. Es decir, son procesos relativamente lentos. Son procesos además que uno tiene, la regla dice, tiene que ser enjuiciado o investigado por un funcionario de al menos igual o mayor jerarquía. Ya eso genera una discusión. A veces son funcionarios no especialistas los que llevan estos casos. Entonces hay bastante complejidad en general. Tampoco hay tantos datos de cuántos funcionarios públicos en Chile han sido destituidos por sumarios. Es un dato muy interesante que uno podría decir, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Funcionan, son efectivos o no? ¿O teníamos que también repensar el sistema de empleo público? Cuando, que esa es una tremenda pregunta. Se destinan muchos recursos a eso, entonces ni siquiera ahora que estamos en una época de hablar de la austeridad, de que se tiene que cuidar a dónde se va la plata, sería interesante poder tener el contraste entre el sumario que se hace y el sumario que tiene un resultado óptimo. Versus el sumario que se hizo sin justificación. Así es. Es decir, también destina recursos escasos de los funcionarios públicos a investigaciones que pueden ser por cosas irrelevantes o por cosas muy relevantes, y a veces no son bien tramitados y terminan volviendo los funcionarios al servicio público de cualquier tipo. No solamente por temas de mal uso de los recursos, no solamente temas de licencia, temas de probidad, temas de, en fin, muchos otros temas. Francisco, lo último, ¿se capacita bien, por ejemplo, a los concejales en cuáles son sus atribuciones, sus herramientas de fiscalización, y lo mismo a los empleados públicos? Vemos que estamos en la instalación de un gobierno, hay mucha gente que por primera vez cruza desde el mundo privado al mundo público. ¿Se les capacita bien para que sepan qué hacer, qué no hacer, cómo fiscalizar, dónde mirar, dónde está la opacidad? Bueno, hay diferencia entre el sector privado y el sector público. La regulación es bastante exhaustiva en algunos casos, en el caso municipal, en el caso
de todos los servicios hay una regulación y ese cambio de chaqueta, por así decirlo, el sector privado al sector público puede afectar cómo se esté controlando. Hay capacitaciones, la Contraloría ha impulsado eso, tiene una unidad encargada de capacitaciones, pero claro, los incentivos y también un incentivo importante es poder apuntar al funcionario que lo está haciendo mal, al concejal o al alcalde. Y normalmente yo creo que nosotros no conocemos muy bien quiénes son nuestros concejales y ese ya es un problema. El accountability de quién es, o el diputado también, hace que se diluya la posibilidad de exigirle a él que haga bien su pega. Bien, pues le queremos agradecer a Francisco Agüero, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por haber conversado con nosotros todo esto que tiene que ver con la probidad que es tan relevante en nuestro país. Que le vaya muy bien. Gracias por venir. Gracias. Muy buenos días. Un buen día.